Hola, ¿cómo están ustedes? Es un gusto poder saludarles en este día. Quiero que sepa que a partir de hoy vamos a comenzar a hacer unos estudios acerca del Antiguo Testamento. Y de paso señalarle que en ningún caso tenemos la más mínima pretensión de reemplazar lo que le enseñan en su iglesia, sino más bien constituirnos en un aporte necesario para el desarrollo educativo, cultural, si se quiere, respecto de temáticas del Antiguo Testamento, siempre desde una mirada ortodoxa, una mirada conservadora y una mirada no crítica. Y esto no quiere decir que no emitamos críticas respecto del texto, sino más bien no desde la lógica de la crítica que ha pretendido este tiempo solamente atacar la veracidad de las escrituras. Así que bienvenidos a estos podcasts y entramos entonces en terreno inmediatamente. ¿Cómo están distribuidos estructuralmente los libros del Antiguo Testamento? Usted puede mirar su Biblia y hacer también un ejercicio pedagógico para ir cotejando lo que yo le voy señalando. En la Septuaginta, la Vulgata y las versiones modernas, los 39 libros del Antiguo Testamento se distribuyen o se hayan distribuido estructurados en básicamente 4 divisiones, que estoy cierto usted ya conoce, pero que es necesario recordarlas hoy día. Primero encontramos los libros de la ley, y sabe, los vamos a mencionar de tal manera que usted también pueda memorizarlos, porque esto es interesante. En los libros de la ley encontramos el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. De la misma manera, y sucediendo a los textos que les he mencionado, tenemos los textos históricos, es decir, historia. Y en eso encontramos a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. También tenemos un apartado de poesía. La poesía hebrea también nos revela a Cristo y pone de manifiesto de igual forma algunos de los atributos de Dios. Por lo tanto, siempre es interesante también compenetrarnos en la literatura poética del mundo hebreo. Y encontramos el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y el libro de los Cantares. A continuación de la poesía, encontramos la profecía y lo que está consignado en la estructura como los profetas mayores. Y hacemos la aclaración que en algún momento, cuando nos hemos referido a los profetas menores, también hemos hecho esta aclaración. Cuando decimos profetas mayores, no estamos señalando que tengan una mayor importancia respecto de aquellos que son conocidos como profetas menores, sino más bien la extensión de los textos. Yo me atrevería a decir, no tengo el cálculo exacto, pero señalaría, arriesgándome, ¿verdad?, a incurrir en una equivocación, pero casi seguro, que Isaías, en términos de su extensión de capítulos, abarca los profetas menores, sumando todos los 12 profetas menores. Por esa razón, entonces, se llaman profetas mayores. No por importancia, sino más bien por la extensión de sus textos. Y tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, y tenemos aquí la inclusión de un texto que podría presentarse para alguna discusión, que es el libro de Lamentaciones. Lamentaciones también es una elegía, ¿cierto? Está construido poéticamente y podríamos perfectamente ubicarlo en la poesía. Pero como la tradición asume que es Jeremías el autor de este libro, lo consideramos dentro de los profetas mayores, dado que se escriben en el contexto de las luchas de Jeremías por la liberación del reino del sur. Tenemos a Ezequiel y a Daniel. Entonces vimos ya la ley, la historia, la poesía y los profetas mayores. Por lo tanto, nos compete ahora mencionar los profetas menores. Son 12. Tenemos a Oseas, a Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, y Malaquías.
con esta hermosa música de fondo, ¿cierto?, que nos acompaña. Vamos entonces siguiendo en este proceso de escudriñar. Y creo que vamos a agotar el tiempo hoy día en el espacio de tiempo del Antiguo Testamento. Vamos a establecer elementos cronológicos. Siempre he señalado que la cronología puede prestarse a discusión. Y por lo tanto es evidente que podríamos eventualmente con alguien que nos escuche entrar en alguna disputa, pero yo creo que la mayoría de los investigadores conservadores estarían de acuerdo con esta distribución cronológica que hace el autor que hemos consultado. Entonces vamos a ver ahora el espacio de tiempo del Antiguo Testamento y partimos entonces con la creación, el origen de todas las cosas. Esto va aproximadamente desde el año 4000 a.C. al 2165 a.C. Y hay un periodo aproximadamente de 2000 años entre Génesis 1 y Génesis 11. ¿Qué aspectos relevantes podemos encontrar en esta parte del Antiguo Testamento? Encontramos evidentemente la creación del hombre y el mundo, el pecado y la caída del hombre. Encontramos la historia de Noé y el diluvio. Encontramos la Torre de Babel y la confusión de lenguas. Y esto va desde el capítulo 1 al capítulo 11, dijimos entonces. Recuerde que la cronología bíblica es una aproximación del cual, si bien es cierto, podemos tener alguna certeza, queda expuesta a la discusión eventualmente, más por el aporte de la alta crítica. La alta crítica es una parte de la investigación histórica de los textos que pone en cuestión todo lo que se ha sostenido respecto de la cronología del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que Isaías fue escrito por dos personas distintas. Eso. Señalar, por ejemplo, que respecto de la autoría, que lo vamos a ver más adelante, la autoría del Pentateuco podemos atribuirla a 4 o 5 personas distintas, lo que se conoce como la hipótesis documental. A eso me refiero entonces cuando hablo de la alta crítica. La crítica bíblica es saludable y es necesaria. Pero bien, sigamos entonces con este rastreo cronológico. Posterior a la creación, escuchamos la historia de los patriarcas. Esto aproximadamente va entre el año 2166 al año 1804 a.C. y va desde Génesis 12 hasta el 50 y abarca un periodo aproximado de 400 años. Es el inicio de la nación hebrea. ¿Qué aspectos históricos importantes podemos encontrar aquí? Primero, el llamamiento y pacto con Abraham. Esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos, lo comprendamos desde la teología del Antiguo Testamento. Evidentemente, a partir de esto, entonces, tenemos la historia y el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, la bendición de Jacob y el cambio de su nombre a Israel. José previene a Egipto de la gran hambruna, y esto lo encontramos desde el 12 hasta el capítulo 50. Después tenemos entonces, ya hemos visto la creación, hemos visto los patriarcas. Lo que nos compete ahora entonces es seguir con Egipto y el Éxodo. Y aquí hay muchas disputas respecto de temáticas, como hemos señalado, de temáticas cronológicas. Pero la crítica bíblica conservadora, no liberal, señala que el periodo que abarca esto es entre el año 1804 y el año 1406 a.C. Y esto también es un periodo de 400 años, y aquí podemos encontrar 4 de los textos del Pentateuco que están refundidos en este periodo de historia. Encontramos Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y encontramos entonces los 400 años en Egipto, que eso está en Éxodo 1 al 12. Después entonces vemos el Éxodo y el cruce del Mar Rojo. La llegada al monte Sinaí, la ley de Dios es dada. El tabernáculo es construido. Encontramos también la falta de fe
y los hechos que se suceden en esta travesía tan accidentada por el desierto. Estas también las últimas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida. Dijimos entonces que entre el año 1804 y el año 1406 a.C., son aproximadamente 400 años que nos habla de historia. Termina el Pentateuco aquí, entonces entramos ahora al proceso de la conquista de Canaán, lo que nosotros diríamos la entrada a la tierra prometida. La conquista de Canaán es un periodo complejo también en la historia hebrea, sin lugar a dudas. Y esto va desde el 1406 al 1350 a.C. El gran protagonista de esta parte de la historia, sin lugar a dudas, que es el sucesor de Moisés, Josué. Y esto abarca aproximadamente un periodo de 50 años. Encontramos tres hechos relevantes aquí. Primero, el paso del río Jordán, la conquista de la tierra y la repartición de la tierra entre las 12 tribus. Y esto está entonces en el libro de Josué, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Encontramos el gran protagonista de esta parte de la historia, no cabe duda que es Josué. Él es el hombre que se ocupó de llevar al pueblo al otro lado del Jordán. Acompañado con esta buena música de fondo que sin duda ayuda al proceso pedagógico. Encontramos el conflictivo periodo de los jueces. Recuerde usted que estamos haciendo un esbozo cronológico, por lo tanto no vamos a entrar en el texto propiamente tal. Los jueces es un periodo también extenso, mucho más extenso que lo que se considera cronológicamente respecto de la conquista de Canaán. Aquí tenemos aproximadamente 300 años. Y es el periodo de mayor oscuridad moral y espiritual de los hebreos. Y esto abarca desde Jueces, Ruth y parte primera de Samuel. Hay un círculo vicioso en este periodo de pecado, juicio y liberación. Encontramos en la historia bucólica hermosa del libro de Ruth, el matrimonio de Ruth y Boaz, y los quienes se constituyen los tatarabuelos de David. Y tenemos también como hecho relevante en este periodo, sin lugar a dudas, el nacimiento de Samuel, el hombre de la transición entre el periodo de los jueces y el periodo de los profetas. Recordemos que Samuel ocupó esta doble misión de guiar al pueblo proféticamente y también liderarlo como un juez. Cuando decimos juez, nos estamos hablando de un juez que usted se puede imaginar, un señor con una peluca parado en un estrado donde la gente tiene que comparecer. No, los jueces son líderes que Dios levantaba ocasionalmente para hacer frente a aquellos pueblos que intentaban someter militar y políticamente al pueblo hebreo que se había establecido en la tierra de Canaán. Fue un periodo muy complejo, sin lugar a dudas. Comienza entonces lo que se conoce como el Reino Unido. Aproximadamente esto va el año 1050 a.C. Y aquí encontramos varios libros que están unidos bajo este concepto. Primera y segunda de Samuel, Primera de Reyes, del 1 al 11, Primera de Corintios, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, del 1 al 9, Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Todos estos textos tienen que ver con esta parte de la historia que abarca aproximadamente 120 años, aproximadamente. Son los grandes reyes de Israel. En este periodo, y particularmente en el periodo de Samuel, Israel pide un rey para igualarse a las otras naciones en torno de ellos, razón por la cual entonces ellos hacen esta exigencia a Samuel y es un golpe muy duro para Samuel, y hay un diálogo muy hermoso que se produce entre Samuel y Dios. Así que es importante que usted lo vea. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Encontramos la historia de Samuel, desde Saúl. Vemos la historia de Samuel y la historia de Saúl como primer rey de Israel elegido por el hombre. Primero de Samuel del 9 al 31. El gran naufragio espiritual de un hombre que tenía grandes condiciones, pero que lamentablemente tenía un gran defecto, y era su
soberbia, su altanería. Nos encontramos con David, que es el primer rey de Israel elegido por Dios. Ahora, esto no quiere decir que Saúl no haya estado a la voluntad del Señor, porque nada ocurre si no es por la voluntad de Dios. Así que desde esa perspectiva nosotros confesamos la total soberanía del Señor. Pero en el primer caso, que es Saúl, se da este fenómeno de que Dios quien accede a este reclamo del pueblo. En el caso de David, es el hombre que era conforme al corazón de Dios. Y en el periodo precisamente de David, Jerusalén es conquistada, se le quita a los jebuseos y es nombrada capital del reino. Eso lo encontramos en 2 Samuel capítulo 5. Vamos entonces ahora a lo que se conoce como el reino dividido. Esto va del año 931 al 586. Son dos hechos importantes. El 931 es cuando Israel sufre este quiebre encabezado por un inexperto rey, el hijo de Salomón, Roboam, en cuya torpeza y conforme a los planes de Dios, evidentemente, el reino se divide en dos, por la voluntad de Dios, claramente. Y encontramos toda esta información que está relacionada con el reino dividido. Escuche, para que vean que este es un periodo muy largo, son aproximadamente 345 años que nos habla de la historia paralela entre Israel y Judá, que se separan precisamente en 931. Y el 586 es cuando se lleva a cabo una de las incursiones de los caldeos contra el reinado del sur, con Sedequías, el último rey, si mi mente no me traiciona y mis conocimientos de historia del Antiguo Testamento. Entonces encontramos entre el año 931 y el 586 a.C., entre otras cosas, la muerte de Salomón y el reino se divide en dos. Esto aparece en 1 Reyes 11 y 12, léalo, porque le aseguro que usted va a encontrar muchos elementos históricos interesantes, pero no solo aspectos históricos, hermanos, sino también aspectos espirituales. Se produce este quiebre, las 10 tribus del reino del norte entonces se van y se establecen en Samaria y se denominan Israel. Se produce en este periodo, lamentablemente, entre estos años y el año 722 a.C., evidentemente, el cautiverio y deportación de Israel a Asiria, un golpe muy duro para el reinado del norte, que pudiera haber servido de ejemplo para el reinado del sur, pero lamentablemente eso no ocurrió. Pasé por alto un dato que es relevante, que quiero mencionarlo. Dijimos entonces que es un periodo de aproximadamente 345 años, aproximadamente, siempre estamos en ese plano de lo aproximado. Y los textos, ¿cierto?, que abordan este periodo extenso de la historia del reino dividido, lo encontramos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Abdías, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc y Joel. Si usted se fija, encontramos ahí profetas mayores, como el caso de Isaías y Jeremías, y el resto de los profetas menores que tienen un papel sumamente importante en este periodo de la historia. Entonces dijimos que en el 931 se divide el reino en dos, 10 tribus parten hacia el norte y 2 tribus se establecen en el sur, que básicamente fueron las tribus de Judá y Benjamín. Y posterior a eso se produce un éxodo de los levitas desde el norte hacia el sur, dado que ellos oficiaban los ritos hebreos o judaicos en el templo, razón por la cual entonces ellos tienen que necesariamente volver a donde estaba el templo establecido, en Jerusalén. Es en este lapso de tiempo entre el 931 y el 586 a.C. que se produce la deportación a Babilonia, el 586, y la caída de Israel en manos de Asiria, en
22. Si usted saca la cuenta, hay un periodo de tiempo donde el reino del sur pudiese haber aprendido la lección de la disciplina de Dios, pero lamentablemente eso no se dio. Vamos entonces al periodo que se conoce como la cautividad babilónica. Acabamos de ver el reino dividido. La cautividad babilónica va entre el año 605 y el año 535 a.C. Hay dos personajes importantes en este periodo que es aproximadamente 70 años. Va del 605 al 535 a.C. Y estos personajes de vital importancia que yo la menciono son Daniel y Ezequiel respecto de los escritos que ellos también tienen. Se produce la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Una cosa increíble a la vista de los judíos. Ellos estaban viendo cómo el templo no solo era profanado, sino que también el templo era destruido. Qué terrible para ellos, porque la vida espiritual de la nación hebrea se remitía evidentemente al templo. La cautividad de Judá en Babilonia es aproximadamente por 70 años y se producen tres periodos exílicos. Tres periodos exílicos que se corresponden a tres incursiones armadas llevadas a cabo por los babilonios. Y quiero mencionar en las fechas. La primera de ellas es el 605. La segunda es el año 597. Y la tercera es el año 586 antes de Cristo. Es en este periodo, por ejemplo, que Daniel es deportado junto a esos tres jóvenes también. En estos periodos sucesivos de ataques de las huestes babilónicas al reino del norte, siempre terminaban llevando esclavos. Tuvieron un muy buen pasar los judíos en Babilonia, no fueron maltratados. De hecho, algunos de estos hombres que hemos mencionado contaron con el favor de los reyes. Y eso es el Señor obrando hermosamente en el corazón de los reyes paganos, porque Dios tiene todo bajo control aún hoy en día, hermanos. Así es que no perdamos de vista eso. Son 70 años de cautiverio, dijimos, producto del pecado. Se produce entonces el regreso del cautiverio solo de Judá, que estaba cautivo en Babilonia por aproximadamente 70 años, respecto del reino del norte que había caído en manos de los asirios el 722. De esas 10 tribus nunca jamás se supo nada de nada, hermanos amados. Israel, me refiero al reinado del sur, se pierde inexorablemente la historia. Se produce entonces el regreso de estos deportados que habían sido llevados producto del pecado hacia Babilonia. Dios favorece a los judíos haciéndoles regresar. El periodo cronológico que abarca este interesante trazo de la historia hebrea es entre el año 538 al año 430 antes de Cristo. Y encontramos el fondo histórico en los libros de Esdras, de Nehemías, de Esther, de Ageo y Malaquías. Y esto es un periodo aproximadamente de 108 años. 108 años. Primero entonces, en términos cronológicos, que es el sentido con el cual estamos abordando este estudio, señalamos que el decreto de Ciro para reconstruir el templo se extendió el año 538 a.C. Posterior a él está el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén el 444 a.C. Se producen entonces tres regresos. Ponga atención, por favor, porque esto le va a permitir entender la historia del Antiguo Testamento. El primer regreso es Zorobabel, quien reconstruye el templo en el año 515 a.C. Posterior a Zorobabel encontramos a Esdras, el hombre que logró sistematizar los elementos de la ley que se habían perdido. El trabajo de Esdras es reconstituir el corazón de la gente a través de los dictámenes de la ley. Esto fue aproximadamente el año 500 a.C. Y encontramos entonces a Nehemías, que reconstruye la ciudad el año 444 a.C. Y estos son entonces los tres regresos. Se los repito para que usted los pueda guardar no solo en su mente, sino también en su corazón. Encontramos entonces a Zorobabel, que reconstruye el templo el 515, Esdras,
que reconstituye la relación del pueblo con Dios el año 500, y Nehemías, que reconstruye la ciudad el año 444 a.C. Es importante que usted lea estos textos para ver cómo se fue configurando históricamente el regreso de estos hombres que tuvieron la tarea no solo reconstruir la ciudad destruida, no solo reconstruir el templo que estaba destruido, sino también volver al pueblo a la razón de la ley y al pacto que habían establecido. Particularmente en este sentido, el libro de Esdras es muy interesante respecto de este momento histórico. Aquí termina el Antiguo Testamento, con Malaquías, el último profeta. Y viene entonces lo que se conoce como el silencio o el periodo intertestamentario, que duró aproximadamente 400 años. Entonces Dios aquí estaba generando expectación respecto al cumplimiento de los tiempos. Y quiero que ponga atención para que usted vea la sucesión de reinados que se producen en estos 400 años. ¿Está atento? La buena música, como decimos, acompañándolos de fondo para que vayamos aprendiendo este proceso de cronología del Antiguo Testamento. Los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, entre Malaquías y Mateo en su Biblia, transcurren 400 años. 400 años. ¿Qué pasó durante estos 400 años? Alguien dice como que es increíble todos los cambios históricos que se producen en el contexto también social, cultural de la nación de Israel. Primero, ¿cierto? El periodo termina con el periodo persa que estaba dominando entre el año 539 y el 331 a.C. Después de eso viene el poderío griego dominando gran parte del 331 al año 143 a.C. Los famosos el proceso de conquista que llevó a cabo Alejandro Magno. Viene el periodo hasmonio, dominando entre el año 143 al 63 a.C. Y vamos a explicar lo que es el imperio hasmonio en un momento o en el próximo podcast. Y tenemos entonces la sucesión de estos imperios, terminando con el imperio romano, dominando del año 62 a.C. hasta el año 170 después de Cristo. Y en este periodo se producen cosas muy interesantes: la revolución de los macabeos, se produce en el periodo, en uno de estos periodos se produce el ingrato e infame hecho para la historia de Israel de cuando fue sacrificado un cerdo en el altar del templo. Que todo esto ocurrió. Surgen también dos grandes lineamientos religiosos: los fariseos y los saduceos. Y lo más hermoso que ocurre durante este periodo, sin lugar a dudas, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sepa usted, hermano, que el Antiguo Testamento también fue escrito para nosotros, aunque originalmente es evidente que el Antiguo Testamento fue escrito para Israel, también ha sido escrito para nuestro beneficio. Aunque Dios escogió a Israel como un instrumento para mostrar su plan de redención, este plan incluye a las personas de toda la humanidad. El Antiguo Testamento da razones significativas y nos señala que fue escrito para guiarnos a la salvación de Cristo también, para instruirnos en toda justicia y prepararnos para la obra de Dios, para enseñarnos también, para consolarnos, para que tengamos esperanza. Nosotros, leyendo los textos del Antiguo Testamento, encontramos en las lecciones hermosas que ayudan a nuestro desarrollo espiritual y que nos rescatan también de aquellos fosos en los que de pronto caemos, al igual que Daniel, o en el horno de fuego, como son entregados estos tres jóvenes. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y eso es hermoso, hermanos, para darnos ejemplos, para amonestarnos, para ayudarnos también. El Antiguo Testamento es tremendamente importante para cada uno de nosotros. Así es que les agradezco que hayan puesto atención a estos 30 minutos de podcast, y créanme que vamos a tener entonces nuestra próxima clase
acerca del Antiguo Testamento para contribuir al desarrollo teológico histórico o histórico teológico a cada uno de ustedes. Así que el Señor les bendiga, les guarde cada día. Siempre acá el pastor Marcelo Contreras para servirles en lo que sea siempre necesario. Escúchenos, no solo en estos podcasts, estamos también en YouTube y estamos también en Spotify, donde puede usted descargar estos programas. El Señor les bendiga.